vamos a reforzar Néstor, el yo creo que esto, neocolonialismo no, yo creo que esto va más allá. Bueno. Yo voy a decirlo con todas las letras. Yo creo que el nuevo canciller de Colombia lamentablemente no es un demócrata. Y le voy a decir ¿No es un porque demócrata? en ¿Por qué? distintas declaraciones que ha dado en sus redes sociales. Y ahora que nos debatimos con una equivocación No enorme es del un presidente demócrata, Gustavo Petro. no es un demócrata. ¿Por qué? ¿Porque no piensa como usted? No, permítame, le desarrollo la idea. Ahora Señor. que estamos, y estamos todos de acuerdo en que está muy mal que el presidente Gustavo Petro no haya reconocido el resultado de las elecciones, pues le cuento que el doctor Omar Bula, el nuevo canciller, considera, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo un fraude electoral. Él sigue considerando que hubo un fraude electoral, que a Trump lo robaron, le robaron las elecciones. Por ejemplo, también en qué no es un demócrata. Lamenta la salida de Orbán, de Hungría, Orbán, que se estaba convirtiendo en un dictador. Cualquier demócrata sabe que Orbán era un peligro para Europa. Lamenta la caída de Orbán hace tan solo un par de meses, el 12 de abril. Su teoría es cualquier demócrata tiene que pensar como usted. No, un demócrata sabe que un demócrata reconoce las elecciones. Yo creo que el nuevo canciller de Colombia lamentablemente no es un demócrata. Con esta contundente afirmación, el periodista Luis Ernesto Vélez encendió uno de los primeros grandes debates políticos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. La declaración no tardó en generar reacciones, especialmente después de la primera entrevista concedida por el canciller Omar Bula, donde habló sobre el rumbo que tomará la política exterior colombiana. Pero, ¿qué llevó al periodista a hacer una acusación tan fuerte? ¿Se trata de una crítica sustentada en las posiciones públicas del nuevo canciller o simplemente de una diferencia ideológica? En este video vamos a escuchar las declaraciones de Omar Bula, analizar el contexto de la polémica y revisar cuáles fueron los argumentos utilizados para cuestionar su visión sobre la democracia, las relaciones internacionales y el papel de Colombia frente a organismos como la ONU y otros escenarios multilaterales. Acompáñanos hasta el final y saca tus propias conclusiones. El canciller de Colombia a partir del 7 de agosto será el profesor experto en temas internacionales Omar Bula Escobar. Señor ministro, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Néstor, por la invitación, a sus órdenes. Canciller, ¿qué va a cambiar en la política exterior de Colombia? ¿Cuáles son las prioridades ahora que llega usted al Ministerio de Exteriores de Colombia? Bueno, Néstor, qué pena, no tenemos mucho tiempo, pero sí puedo listarlas rápidamente. En primer lugar, una modernización de la Cancillería. Queremos tener una verdadera visión empresarial del servicio exterior. Una modernización implica una Cancillería más eficiente, con personal calificado para las nuevas áreas que vamos a fortalecer, sobre todo la diplomacia económica, comercial y la ciberdiplomacia. Queremos profesionales. Vamos a obviamente a restablecer reconstruir relaciones con otros países, relaciones que se han roto en los últimos años. Vamos a tener una visión positiva, omnidireccional en términos de relacionamiento con países sobre todo afines en términos políticos, en términos ideológicos y obviamente en términos pragmáticos también, porque lo que queremos es que la Cancillería contribuya al desarrollo económico de Colombia, atrayendo mayor inversión extranjera, promoviendo las exportaciones y básicamente apoyando el sector privado en línea con otros países de la región que ya han tomado esas políticas. Sí, ministro, profesionalización en la práctica significa que, por ejemplo, ¿qué cambia con la actual Cancillería? Primero que todos los idiomas, aunque no es lo que es fundamental. Uno no puede trabajar en el ámbito internacional sin tener por lo menos el inglés. Lo he dicho ya en varias ocasiones, la falta del inglés a nivel internacional equivale prácticamente al analfabetismo. Uno no puede en un mundo globalizado no tener por lo menos, y es la base, ojalá se pudieran tener otros idiomas para relacionarnos de manera más franca con otros países. Pero eso implica también revisar las capacidades de cada quien. Como se hace en cada empresa, tiene las capacidades para cumplir con las tareas que defiende el interés nacional en el exterior, en primer lugar, la diplomacia clásica, pero también cifras. Vamos a medir cuánto se consiguió para Colombia en un periodo dado, vamos a establecer metas y con base en eso es que vamos a hacer las evaluaciones. Aquí no, la política estará en segundo lugar, la profesionalización y la eficiencia del servicio será lo primero. Ministro, comentando su nombramiento, el presidente Petro dice que usted es cita unas publicaciones que usted es negacionista del cambio climático. El presidente habla de su familia y habla de su origen familiar de Sahagún, Córdoba, y habla de que un hermano suyo trabaja en el gobierno Petro. Pero digo, para ir fuera de las anécdotas que menciona el presidente Petro, le quiero preguntar, ¿usted es negacionista del cambio climático de origen antropogénico? Negacionista es una palabra muy fuerte en ese sentido. El cambio climático es un tema muy controvertido en los últimos años y hemos visto como países como los Estados Unidos han tomado ciertas medidas para racionalizar
lo que tiene que ver con las políticas climáticas. El clima siempre ha cambiado a través de los años. Se trata de las políticas que derivan de esta concepción del cambio climático antropogénico. Estas políticas, así como cualquier otra política que afecte nuestra situación interna, política, social, cultural, etcétera, tendrán que ser evaluadas. Hemos visto como en Europa las políticas verdes han tenido unas consecuencias trágicas en términos económicos, y eso ha sido muy criticado precisamente por el gobierno de los Estados Unidos por no hacer un balance y un equilibrio claro entre la protección del planeta, que es obviamente una obligación de todos, pero de manera racional y de manera que no afecte las economías de los países, en este caso la de Colombia. Superada la polémica inicial, la entrevista se centró en las propuestas del nuevo canciller Omar Bula para la política exterior del país. Una de sus primeras apuestas será modernizar la Cancillería, profesionalizar el servicio diplomático y convertir las embajadas en un apoyo para atraer inversión y fortalecer las exportaciones colombianas. También explicó que los cargos diplomáticos deberán ocuparse por personas preparadas y con dominio de idiomas, especialmente el inglés, además de establecer evaluaciones por resultados y no únicamente por criterios políticos. Uno de los momentos más llamativos llegó cuando fue interrogado sobre el cambio climático. Bula rechazó que se le calificara como negacionista y sostuvo que las políticas ambientales deben analizarse con equilibrio para evitar que afecten el crecimiento económico y la competitividad del país. Más adelante respondió preguntas sobre el futuro de la relación de Colombia con organismos internacionales como la ONU. Aclaró que el gobierno no pretende romper vínculos de manera automática, pero sí revisar cada acuerdo bajo un criterio de conveniencia para el interés nacional. En ese sentido, insistió en que la prioridad será la soberanía y una política exterior guiada por decisiones pragmáticas, tema que, sin duda, seguirá generando un intenso debate en el país. Señor canciller, hablando de multilateralismo, Colombia finalmente se va a retirar del sistema de Naciones Unidas, se va a retirar de la OEA, se va a retirar de la órbita del Estatuto de Roma. Mire, lo que vamos a hacer es un análisis muy minucioso y riguroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata simplemente de abandonar la comunidad internacional, esa no es la intención del presidente en ningún momento, pero es una revisión de los acuerdos que ya están, que siguen vigentes, y con base en ese análisis muy riguroso de que todo sea en función de nuestro interés nacional. Aquí no hay sometimiento a nadie, ni a las organizaciones multilaterales, ni a los Estados Unidos. Aquí lo que va a primar es nuestro interés nacional, y en función de ese interés bien definido es que tomaremos decisiones con relación a nuestras relaciones con los órganos. Ministro, sobre este tema que le pregunta Ricardo de Naciones Unidas, usted había escrito en sus redes sociales que la ONU mató al globalismo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué cambiaría usted frente a la relación de Colombia con el mundo? Era al contrario, Néstor, el globalismo mató a la ONU. Eso es muy diferente. Yo estuve en la ONU durante 20 años y trabajé en países en guerra, en otros sitios, en el campo, pero también estuve en Roma en la Junta Ejecutiva, y conozco las entrañas y el funcionamiento de la organización, que tiene diferentes, se la conoce más desde el punto de vista político, pero también es una organización normativa y de ayuda, y en algunos casos ha intervenido en los países sin las decisiones soberanas claras, tal vez por la falta de comprensión de esa dinámica multilateral en varios países de América Latina, Colombia uno de ellos. O sea que analizaremos si las relaciones con una agencia X de la ONU le convienen a Colombia, pues seguiremos contribuyendo. Un análisis de costo-beneficio. Usted sabe que también hay dinero colombiano y de los contribuyentes que sale para que entre en la cooperación internacional. Ese va a ser el criterio, un criterio de negocios, básicamente. Pero no puedo hablar mucho más con usted, Néstor, porque tengo una entrevista. Canciller, déjeme pedirle esta aclaración. Usted habló con el presidente de la Espriella porque coinciden los dos, y seguramente no es por cuenta del destino, en ese tema de cambiar la relación con Naciones Unidas y con sus agencias. ¿Colombia podría, bajo el nuevo gobierno, considerar retirarse de algunas de esas agencias de Naciones Unidas? Eso tendrá que ser visto con base en estos criterios que le mencioné. Si en un momento dado hay un choque de criterios entre que las Naciones Unidas proponen y las agendas internacionales chocan con la agenda nacional, pues tenemos que analizarlo desde el punto de vista soberano, qué nos conviene y qué no nos conviene, y en ese momento tomaremos la decisión. Vale, canciller, tendremos la oportunidad de hablar de eso. Gracias por atendernos esta mañana. Muy amable, señor ministro. Néstor, a usted muchísimas gracias, un buen día y que Dios lo bendiga. Gracias a usted. Escribe sobre el nuevo canciller Ricardo, el presidente Gustavo Petro, diciendo que lo conoció cuando él, Omar Bula, a quien ustedes acaban de escuchar, era estudiante universitario, y él, Petro, estudiante universitario, y él de colegio, y que están relacionados a través del departamento de Córdoba.
Y es cierto, dice su padre que hizo historia en un episodio de Paz con el M-19, políticos de Sahagún, como de La Espriella. Espero que no hayan vecinos en Sahagún que lo conozcan y digan que era un niño malo, porque Abelardo sí tiene vecinas que dicen eso. ¿Usted era un niño malo? Entonces el presidente Petro lleva las críticas al nuevo canciller, que por supuesto que es la antípoda política del presidente Petro. Es hijo de Germán Bula Hoyos, ¿no, Néstor? El nuevo canciller. Germán Bula Hoyos fue ministro de Agricultura en el gobierno hermano de César Germán Bula Turbay, Escobar, que fue consejero de Estado. Claro, pero el padre fue también presidente del Senado. Y hermano de Jorge Iván Escobar, que es el Jorge Iván Bula Escobar. Que es el actual director de la SAP, que fue además compañero de pupitre en el externado con Gustavo Petro, y los dos hicieron su tesis de grado. El trabajo de grado que les dio el título académico de economistas lo presentaron en conjunto Gustavo Petro y Jorge Iván Bula, quien hoy es director de la SAP. Él es hermano de Omar Bula, el actual canciller. Con lo cual, designado. Mi conclusión es que en esa familia hay unos que piensan de una manera y otros que piensan de otra. Bueno, siempre han sido mucho familias, porque, ¿no? por ejemplo Germán Bula Escobar, que usted recordaba, Néstor, que también fue ministro, pero de educación sí, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y fue consejero de Estado, es un jurista importante. Él, en su juventud, como lo recuerda el presidente Petro en el Trino, fue camilista. Algunos dicen que movirista del Movir, pero él en realidad fue camilista, tuvo un movimiento de izquierda relativamente radical. Y en esta campaña, Germán Bula Escobar hizo una manifestación en favor de Sergio Fajardo. Así que efectivamente, en esa familia cada uno piensa de una manera distinta. Tienen además una hermana poetisa, Olga Bula Escobar, que también es abogada, pero en realidad ella se dedicó como literata. Y también estuvo en el mundo diplomático. Héctor, Olga Bula Escobar. Esas referencias familiares son todas muy interesantes, son un chisme. El presidente ahora, Petro no son los nunca, ¿no? Eso vuelve un insumo político para decir una cosa que no es cierta. Que Jorge Iván, que trabaja con él, que es petrista, y que lo conoce, como dice usted bien, hace muchos años, es el pobre de la familia, ¿no? Y en consecuencia es el bueno de la familia. Y que los demás que piensan diferentes son los malos de la familia. Sí, pero los otros tampoco es que sean propiamente ricos, pues digamos, Germán Bula Escobar pues ha sido un profesional exitoso y debe estar pensionado con una buena pensión de sus actividades como funcionario público y particularmente como consejero de Estado, ¿no? Pues nada, Néstor, y seguramente Omar también debe ser pensionado del sistema de Naciones Unidas porque trabajó allí 20 años, pero pues son personas trabajadoras que claro, han tenido éxito profesional y eso les permite tener un ahorrito, pero no es que sean ni mucho menos terratenientes de Córdoba, digamos. ¿Sabe qué me llama la atención, Néstor? Que es gente formada y preparada para el encargo que tiene. Que creo que es lo primero. Después se puede discutir interpretaciones, posibilidades, pero lo primero es que están formados y están preparados para el encargo que se les ha dado. Sí, y un chismecito social, Néstor. El padrino de bautizo del presidente Abelardo de la Espriella es el padre del canciller, es decir, Germán Bula Hoyos, que como dice el presidente Petro, pues son de Sahagún y seguramente pues había una relación familiar antigua. Germán Bula Hoyos, el patriarca, digamos, de esta familia de la que estamos hablando, murió en el año 2020, en la época del COVID. No sé si como consecuencia del COVID, pero en la época del COVID. Muy bien, son las 7 de la mañana. Lo de menos de Omar Bula, o del doctor Omar Bula, nuestro nuevo canciller, pues lo de menos son las relaciones familiares o que haya sido el movimiento camilista, marxista-leninista junto con Germán. No, eso es lo menos importante, e incluso lo menos importante es que esté contra el cambio climático. Aquí lo más importante de Omar Bula es que es un activista trompista 1A, de la primera línea del trompismo. ¿Y qué le sorprende, ¿y qué le sorprende de eso? Y si el presidente de la República también está allá, Aurelio. No me sorprende, pero mucha gente sabe que de la Espriella sí, pero no sabe del activismo trompista tan radical de Omar Bula. Es que Omar Bula tiene como ejemplo, Aurelio, de las relaciones internacionales a Marco. Tiene como ejemplo las relaciones anti-Soros, pro-Bukele, pro-Trump. Sí. Es un MAGA comprado en Temu, más o menos así es. Porque es realmente, cuando usted coge esas redes, es el activista que tiene como modelo, tiene como modelo de la política exterior, hoy no nos lo dijo, a Marco Fidel Suárez con su Respice Polum. Ese es el ejemplo que él quiere seguir. Es decir, Colombia va a tener un canciller que ni siquiera va a ser el canciller de Puerto Rico, por decir algo, va a ser como de las Islas Vírgenes. Colombia tiene un canciller que piensa como el presidente que ganó las elecciones. Bueno. O sea, vamos a reforzar. Néstor, yo creo que esto va más allá. Yo voy a decirlo con todas las letras. Yo creo que el nuevo canciller de Colombia lamentablemente no es un demócrata. Y le voy a decir porque en distintas declaraciones
en distintas declaraciones que ha dado en sus redes sociales. Y ahora que nos debatimos con una equivocación enorme del presidente Gustavo Petro. No es un demócrata, ¿por qué? ¿Porque no piensa como usted? No, permítame, le desarrollo la idea. Ahora que estamos todos de acuerdo en que está muy mal que el presidente Gustavo Petro no haya reconocido el resultado de las elecciones, pues le cuento que el doctor Omar Bula, el nuevo canciller, considera, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo un fraude electoral. Él sigue considerando que hubo un fraude electoral, que a Trump lo robaron, le robaron las elecciones. Por ejemplo, también en qué no es un demócrata. Lamenta la salida de Orbán, de Hungría, Orbán, que se está convirtiendo en un dictador. Cualquier demócrata sabe que Orbán era un peligro para Europa. Lamenta la caída de Orbán hace tan solo un par de meses, el 12 de abril. Su teoría es cualquier demócrata tiene que pensar como usted. No, un demócrata sabe que un demócrata reconoce las elecciones y no sigue con la teoría de conspiración como en Estados Unidos con Trump y aquí el señor Gustavo Petro. Un demócrata, por ejemplo, ¿sabe qué hace, Néstor? Señor. Un demócrata no persigue a medios de comunicación. Hay un trino del doctor Bula diciendo sobre Bukele, si Bukele no hubiera echado a Soros y a toda su red de ONGs y medios desestabilizadores, El Salvador jamás habría alcanzado los niveles de seguridad. Entonces el canciller no está de acuerdo con la libertad de prensa, digamos, y a mí me parece que un demócrata no puede estar de acuerdo con unos medios que le parecen bien y con otros medios que los critican estar en desacuerdo y sacarlos del país. Entonces, en estos días que lo que está en juego es la democracia y que en esta mesa hemos estado de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro no ha respetado el resultado de la democracia, deberíamos recordarle también, ver por los dos ojos, no solo por un ojo, recordarle al doctor Bula que en la democracia se respetan los medios de comunicación, aunque no le gusten cómo piensen o cómo opinan, que en la democracia se reconocen los resultados. Y hasta aquí el análisis de una entrevista que sin duda marcará el inicio de un intenso debate sobre el rumbo que tomará la política exterior de Colombia durante los próximos años. Más allá de las diferencias políticas, lo cierto es que las primeras declaraciones del canciller Omar Bula dejan entrever un cambio importante en la forma como el nuevo gobierno pretende relacionarse con el mundo. Durante la conversación escuchamos propuestas para modernizar la Cancillería, profesionalizar el servicio diplomático, fortalecer la diplomacia económica, revisar el funcionamiento de los organismos internacionales y replantear algunas políticas que, según el nuevo ministro, deben evaluarse siempre desde la conveniencia para el interés nacional. Son planteamientos que representan una visión distinta a la que predominó durante el gobierno anterior y que, como era de esperarse, ya comenzaron a generar fuertes reacciones tanto en los medios de comunicación como en los distintos sectores políticos. Uno de los aspectos que más controversia despertó fue su posición frente a las políticas relacionadas con el cambio climático. Mientras algunos interpretan sus declaraciones como una invitación a revisar con mayor equilibrio las medidas ambientales para evitar efectos negativos sobre la economía, otros consideran que ese discurso podría significar un retroceso frente a los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Ese debate apenas comienza y seguramente continuará ocupando titulares durante las próximas semanas. Lo mismo ocurre con su propuesta de revisar la participación del país en algunos organismos internacionales. Aunque el canciller fue claro en afirmar que no existe una decisión tomada de abandonar esas instituciones, sí dejó abierta la puerta para evaluar cada acuerdo y cada organismo bajo un criterio de costo-beneficio y de defensa del interés nacional. Para unos, esa postura refleja pragmatismo, para otros, representa un giro importante en la tradición diplomática colombiana. También llamó la atención la insistencia en que los cargos diplomáticos deberán responder cada vez más al mérito, la preparación académica, el conocimiento de idiomas y el cumplimiento de resultados. De concretarse esa visión, la Cancillería podría experimentar cambios significativos en la forma de seleccionar y evaluar a quienes representan al país en el exterior. Ahora bien, más allá de las opiniones que pueda generar Omar Bula, resulta evidente que cada una de sus respuestas será examinada con lupa. Estamos hablando del funcionario encargado de representar a Colombia ante la comunidad internacional en un momento de profundos cambios geopolíticos, tensiones comerciales y nuevos desafíos regionales. Sus decisiones no solo influirán en las relaciones diplomáticas, sino también en asuntos como la inversión extranjera, el comercio, la cooperación internacional y la imagen del país en el mundo. Por eso será fundamental seguir de cerca sus próximos anuncios, las primeras decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la manera como el gobierno de Abelardo de la Espriella traduzca estas declaraciones en acciones concretas.
Las promesas y los discursos son apenas el comienzo. Lo realmente importante será observar cómo se implementan estas políticas y cuáles serán sus resultados. Como siempre, en este canal seguiremos atentos a cada movimiento del nuevo gobierno para analizarlo con ustedes y presentar las diferentes posiciones que surjan alrededor de los temas que marcarán la agenda nacional. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Qué le parecieron las primeras declaraciones del canciller Omar Bula? ¿Cree que Colombia necesita un cambio en su política exterior o considera que debería mantenerse la línea que venía siguiendo en los últimos años? Los leo en los comentarios. Su participación enriquece el debate y permite conocer diferentes puntos de vista. Si este análisis les resultó útil, no olviden regalarle un me gusta al video, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para que YouTube les notifique cada vez que publiquemos un nuevo contenido sobre la actualidad política de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.